extraordinario de historia. Estamos conformados por Esmeralda Márquez, Noa Lugo, Vianey Landeros, Diego Gaitán y Melanie Santamaría. Yo les voy a hablar sobre las sociedades de México antiguo. Las ciudades sedentarias agrícolas que habitaban en el México antiguo fueron numerosas y con diferentes niveles de desarrollo en espacio y tiempo. La etapa lítica. Existen dos grandes divisiones que engloban el pasado del ser humano. Estos son la prehistoria y la historia. La primera abarca el desarrollo de las primeras sociedades humanas hasta la invención y difusión de la escritura. Es de ahí donde comienza la historia. La etapa lítica se divide en tres periodos, que es el periodo arqueolítico, que remonta al 30.000 o más, al 9.500 a.C. El periodo cenolítico se divide en dos, que es el inferior y el superior. El inferior es del 9.500 al 7.000 a.C. y el superior del 7.000 al 5.500 a.C. El periodo protoneolítico es del 5.500 al 2.000 a.C. Voy a hablar de las regiones prehispánicas. Aridoamérica, cultura tarahumara, nómadas y guerreros. Asisomérica, Mogollón, Patayán. Mesoamérica, olmecas, zapotecas, mixtecas, toltecas, totonaca y mexica y maya. Ahora yo les mostraré las culturas mesoamericanas. La primera es los olmecas. Conocidos también como la gente del país de Hule, se establecieron en el valle de Teotihuacán, en la costa del Golfo de México, hoy estados de Veracruz y Tabasco y parte del valle de Oaxaca. Los olmecas eran conocidos como la cultura madre, no solo por ser la predecesora de las demás culturas de la región en aquel tiempo, sino porque ellos sentaron algunos principios que otras culturas retomaron para sí, tales como el juego de la pelota y las piezas talladas en las lápidas de bajo relieve. Yo voy a hablarles de la cultura zapoteca. Esta cultura se localizaba en el Valle Central de Oaxaca y fueron los herederos directos de la cultura olmeca. Formaron aldeas y desarrollaron la agricultura. Cultivaron varias especies de chile, frijol, calabaza, cacao y maíz. Rendían culto a deidades de la naturaleza. Además desarrollaron un sistema teocrático que más tarde se convertiría en un sistema de corte militar, en donde la sociedad fue muy jerarquizada, ya que el grupo dominante era formado por sacerdotes, militares y comerciantes, mientras que los campesinos y artesanos formaron la clase más baja. El centro ceremonial más importante de esta cultura fue el Monte Albán. Yo les hablaré sobre la cultura maya. Los mayas se establecieron en el sureste de la República Mexicana, que hoy viene siendo Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y parte de Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Los mayas no eran una nación unificada ni un mismo pueblo, eran una serie de grupos y ciudades con una cultura en común, pero cada una de estas ciudades tenía soberanía propia. Por esta continua división que a la larga desencadenó una constante actividad bélica, las ciudades mayas estaban construidas en terrenos de mucha altitud o de difícil acceso, para que los habitantes tuvieran una ventaja estratégica de combate. La base de la economía fue el comercio y la agricultura. Se cree que el uso y desarrollo de técnicas de agricultura propició una alta productividad en sus cultivos y en relación al comercio, este floreció en las ciudades mayas con otros pueblos, utilizando como intercambio parecido la moneda de uso. Se utilizaban granos de cacao. En la ciencia y el arte maya, los mayas fueron grandes matemáticos, establecieron un sistema vigesimal y además inventaron el número cero, mucho antes que cualquier otra cultura, lo que les valió poder realizar cálculos exactos y cuentas complejas. Además establecieron 3 calendarios diferentes. Uno de ellos fue el Solquín de 260 días. Otro de ellos fue el Hab de 365 días, que tenía 18 periodos. Y un Winai de 20 días, más 5 días sobrantes. La combinación de estos dos calendarios daba lugar a un ciclo de 18.980 días, el mínimo común múltiplo de 260 y 365. Esta combinación se le ha conocido como la rueda calendaria o la cuenta larga. Les voy a hablar un poco más sobre los 3 periodos. El periodo arqueolítico. Los vestigios que tenemos de esta época, también conocida como Edad de Piedra, son pocos, lo que indica que no había mucha población y al parecer tampoco grandes tribus, sino pequeños grupos cuyos miembros estaban unidos por lazos familiares.
Estos grupos recolectaban plantas y frutos y cazaban animales pequeños para asegurar el sustento. Estos grupos tallaban herramientas, aunque de manera muy elemental, para facilitar la recolección y el procesamiento de vegetales y animales pequeños, más no para cazar. El periodo Cenolítico inferior se caracterizó por el cambio climático y las modificaciones que sufrieron tanto la naturaleza como el ser humano para adaptarse al medio ambiente. En este periodo mejoraron las técnicas de elaboración de instrumentos de piedra, por tanto, fueron más eficientes. Comenzaron a aparecer las puntas proyectil y ya hubo mayor caza. Al parecer la sociedad seguía basándose en grupos pequeños. Periodo Cenolítico superior. Cada vez fue menos abundante la caza mayor y la megafauna se fue extinguiendo y aumentó la importancia de la recolección de plantas y caza de animales más pequeños. En cuanto a la manufactura de herramientas, se conservaron las mismas técnicas y se sumó el pulido, lo que permitió el uso de piedras más duras y la creación de hachas y anzuelos. En esta etapa también aparecieron los molcajetes y los metales. Periodo Protoneolítico. La característica que destaca este periodo es la agricultura, aunque la domesticación de plantas haya surgido poco antes, es entonces cuando las incipientes técnicas de domesticación aparecieron y derivan en una agricultura formal. Esto solo ocurre desde el sur de Tamaulipas hasta Oaxaca. En el norte, por el clima árido, siguieron dedicándose a la caza y al área de selva rádica, mayormente el almacenamiento de órganos, raíces y tallos, no así de sus semillas. Es un auténtico periodo protoagrícola. Yo les hablaré sobre los periodos en los que se divide la historia. Son tres periodos. Les hablaré sobre el periodo preclásico. El periodo preclásico abarca desde el 2500 a.C. hasta el año 200 después de Cristo, periodo en el cual se consolidó una de las grandes civilizaciones de Mesoamérica, la Olmeca, que fue la primera civilización. Este periodo preclásico se divide en tres partes: preclásico temprano de 1500 a.C. a 900 a.C., preclásico medio de 900 a.C. a 500 a.C., preclásico tardío, que es del año 500 a.C. al 250 después de Cristo. Complementaban sus actividades económicas con pesca, caza y recolección. La agricultura era maíz, frijol, calabaza, entre otros, y lo usaban para el comercio, todos estos comidas. La religión que tenían en ese tiempo adoraban al jaguar, pues los olmecas consideraban que los jaguares andaban en el cielo, mundo subterráneo y tierra, además de que para ellos era un animal sagrado. La cultura olmeca se consideraba como la cultura madre. Se encontraban en los límites de lo que hoy es Veracruz y Tabasco, y representaban con cabezas gigantes a los grandes guerreros. Yo les voy a hablar del periodo clásico y posclásico. El periodo clásico abarca del año 200 al 800 después de Cristo. En el inicio del clásico se marca a partir de las siguientes características: aumento y concentración de la población, complejidad en los sistemas de numeración, calendario y escritura creciente. División de trabajo. Mesoamérica fue denominada Teotihuacán. Comenzó un largo proceso de decadencia que permitió el florecimiento de las culturas maya, zapoteca. El pueblo más poderoso fue teotihuacano. Es más común que se identifique este periodo a través del urbanismo monumental. Sus ciudades están profundamente decoradas con esculturas pintadas. En la religión, estas divinidades que alcanzan mayor importancia son sus relacionadas con la lluvia, el fuego, la tierra y el tiempo. Periodo posclásico. Comprende desde el año 800 hasta la llegada de los españoles. La principal característica fue el militarismo. El centro de México es el escenario principal de este periodo. Las dos culturas más preservativas de este periodo son la azteca y la tolteca. Las civilizaciones del periodo posclásico eran agrícolas. En religión, las creencias y ritos religiosos representaban la preocupación por la fertilidad de las tierras y la productividad de las cosechas.